Hola, en estos días de lluvia dan muchas ganas de seguir discutiendo sobre mecánica celeste. Bueno, no propiamente sobre mecánica celeste, sino sobre la matemática de la mecánica celeste. Así que continuaré discutiendo el teorema del que he venido hablando en los últimos videos de esta serie de teoría de las perturbaciones. Como ya debe haber quedado claro, la teoría de perturbaciones no consiste únicamente en expansiones en series, sino que se basa también en teoremas exactos y soluciones exactas. De ahí parte, no parte de otro lado. Entonces, no siempre hay expansiones en serie cuando usamos teoría de perturbaciones, aunque estas se vuelven necesarias porque las ecuaciones diferenciales a las que arribamos pues son tan difíciles como aquellas con las que comenzamos o más. Entonces, en esta ocasión de lo que quiero hablar es de dos conceptos, o más bien de un concepto importante que debe de entrar en la formulación del teorema que hemos venido discutiendo. El concepto ya se encontraba disponible en la época de Tisserand, pero no lo utilizó Tisserand para exponerlo, y en la mayoría de los tratados que he visto, generalmente no exponen el teorema con esa conceptualización, así es que resulta de cierto interés exponerlo de esa manera. Luego mostraré cuáles son los libros en los que no se expresa ese teorema de tal manera. Voy a utilizar esos conceptos tomados de un libro viejo. Este se llama Dinámica Analítica de Partículas y Cuerpos Rígidos de E.T. Whittaker. Es un libro viejo, déjenme les digo cuándo fue su primera edición, es de 1904, De aquí voy a sacar los conceptos, esos conceptos se usan todavía. Aunque, bueno, generalmente, yo creo que ya se están introduciendo a todos los niveles. El concepto de integrabilidad completa. Y para enunciar el teorema de perturbaciones que hemos venido hablando, pues voy a seguir un método, una metodología euclídea. Voy a colocar una serie de definiciones y con ayuda de esas definiciones voy a enunciar el teorema. Las definiciones me van a dar pie para introducir toda esta serie de conceptos y para que tengamos una visión todavía más profunda de ese resultado de la mecánica celeste o de la mecánica clásica en general. Es un resultado de mecánica clásica. Se utiliza en mecánica celeste, pero igual se puede utilizar como fundamento de la mecánica, porque a final de cuentas todos sabemos que la primera ley de Newton nos dice que el movimiento primigenio, el movimiento básico, el movimiento del que todo parte es el movimiento rectilíneo uniforme. En la relatividad general nos dirán que es una geodésica, pero digámoslo así, es una recta el movimiento básico, y lo que hace la fuerza es perturbar ese movimiento básico y, bueno, curvarlo. Entonces, todo lo podemos ver como perturbaciones del movimiento básico, si es que quisiéramos pensarlo de esa manera, y podemos ver la importancia del teorema como una manera de calcular las perturbaciones sobre un movimiento básico que es muy fácil de calcular, que es el de la línea recta. Bien, entonces vamos a empezar con la metodología euclídea. Vamos a empezar con una serie de definiciones y con esas definiciones vamos a construir un teorema. El teorema de perturbaciones, que le voy a llamar de Tisserand, Jacobi, etcétera. Pues tiene nombres de todos los que lo han utilizado. Le voy a llamar de Tisserand, Jacobi o teorema TJ. Bien, vamos a empezar con las definiciones que necesitamos. La primera definición que vamos a necesitar es la siguiente. Voy a ponerle definición 1. Un sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas es uno de la forma. Primero vamos a definir qué es un sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas. Es uno de esta forma. Tiene esta forma todo sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas. Cierto, hay más formas, pero todas son transformaciones de estas, y todas esas formas nuevas deben de concluir en esta. A un sistema de ecuaciones diferenciales hamiltoniana le vamos a abreviar sistema de ecuaciones hamiltonianas. Esa va a ser la abreviatura. Estamos definiendo pues lo que es un sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas e introduciendo una abreviatura, CEH. Definición 1. Definición 2.
decimos que un sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas está perturbado si su hamiltoniano es de la forma. Esto, por supuesto, es muy relativo. Siempre que podamos distinguir el hamiltoniano de esta manera, que podamos escribirlo como una suma de dos términos, que separemos dos términos, le vamos a llamar función perturbatriz, y a todo el sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas, pues el sistema perturbado. Todo esto son nada más formas de ir haciendo el lenguaje más fácil para enunciar los teoremas muchísimo más sencillos. Vamos a la definición 3. Definición 3. Entonces, la definición 3 es, decimos que un sistema de ecuaciones diferenciales hamiltoniana es completamente integrable, y de una vez introduzco la abreviatura completamente integrable, si y solo si, número 1, existen o posee, le vamos a poner posee n integrales del movimiento en involución. Número 2, las n integrales son regulares. ¿Qué quiere decir que sean regulares? Quiere decir que su jacobiano con respecto a algún conjunto de variables, pues es diferente de 0. Aquí lo voy a poner, regulares. Jacobiano no nulo. Estas son condiciones de regularidad. Entonces, tenemos pues 3 definiciones, que son las que van a ayudarnos a enunciar el teorema de manera más fácil. Sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas, el sistema perturbado, este es el sistema no perturbado. Al sistema perturbado, pues es este mismo, nada más le agregamos la R. Tenemos esas 3 definiciones. Vamos a la cuarta definición. Definición 4, aquí la voy a poner, definición 4. Dado un sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas, y su solución, voy a escribir aquí, que voy a escribir su solución de esta manera, T con toda solución de un sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas, como es de orden 2n, pues el primer orden lo vimos al principio, en la definición misma venía, como son 2 y van de i a n, i va de 1 a n, pues es de 2n, tiene 2n constantes arbitrarias, la solución va a tener 2n constantes arbitrarias, entonces así escribo su solución general. Esto es conocimiento elemental de las ecuaciones diferenciales. Dado un sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas y su solución, decimos que hay variación de constantes si y solo si las constantes se sustituyen por funciones del tiempo. Esta es una definición también muy sencilla. ¿Qué es lo que nos está diciendo?
Vamos, dada la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales, esta es la solución, incluye sus constantes arbitrarias, 2n constantes arbitrarias. Cuando estas constantes arbitrarias las tornamos, las volvemos, las sustituimos por funciones del tiempo, no cambia nada, sigue teniendo la misma forma funcional, simplemente vamos a cambiar las constantes que aparecían por funciones del tiempo, entonces decimos que hay variación de constantes. Un ejemplo obvio es, imaginemos que tenemos esta solución de alguna ecuación diferencial, vamos a poner omega t, así muy sencillo, seno de A, esta es la amplitud, omega t. Estas son constantes. Estas son constantes. Hay variación de constantes cuando yo sustituyo la A, la amplitud, por una función del tiempo y la frecuencia por otra función del tiempo. Entonces, de esta a esta hubo una variación de constantes. Esas son las definiciones que vamos a introducir para poder enunciar de mejor manera el teorema. Vamos a enunciar el teorema. Lo voy a escribir aquí porque pues allá está muy lejos. Además, quiero mantener esa para explicarles qué son las integrales del movimiento en involución y para que vean para qué sirven esas condiciones de regularidad. Así que lo voy a dejar ahí. Nada más voy a enunciar ahora sí el teorema. Vamos a ver para que veamos una de las formas del teorema, de las que estuvimos discutiendo en el video pasado. Entonces, teorema, vamos a ponerlo aquí, teorema. Puede haber muchas formas de enunciarlo, quizá la que yo enuncie no sea la más económica, pero voy a tratar de que sea la más económica. Inmediatamente voy a poner condición suficiente. Inmediatamente hay que decir, entramos ya directamente con la lógica, vamos a establecer una condición suficiente. Condición suficiente para que la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas perturbado se obtenga por variación de constantes, del sistema de ecuaciones diferenciales hamiltonianas no perturbado. Esto es lo interesante. Ya ponemos condición suficiente para que la solución de un sistema de ecuaciones hamiltonianas perturbado se obtenga por variación de constantes del sistema de ecuaciones hamiltonianas no perturbado, es que este último sea completamente integrable. Ahí está ya, pues. Esa es una enunciación que a mí se me hace muy económica y es una enunciación pues considerablemente más moderna que la que podamos encontrar en muchos de los libros que les voy a comentar en un video próximo. Por lo pronto, que ahí quede. Teorema, condición suficiente para que la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales hamiltoniano perturbado, ya definimos lo que es que esté perturbado, se obtenga por variación de constantes, también ya definimos qué es variación de constantes, del sistema hamiltoniano no perturbado, es que este último, es decir, el sistema hamiltoniano no perturbado, sea completamente integrable. Bien, así se construyen, así se hacen las teorías matemáticas. Para poder hacer los teoremas muy económicos, para escribirlos en una línea, se necesitan introducir un montón de definiciones. Esa es la estructura metodológica. Aquí estamos, pues, como quien dice, en la cocina de la matemática. Necesitamos introducir definiciones. Con esas definiciones podemos enunciar teoremas. En las definiciones van las condiciones. N integrales del movimiento en involución, N integrales regulares, etc. Allí, por supuesto, hay que poner algunas otras cosas, pero por lo pronto parece que esos son suficientes. Dice que es suficiente. Suficiente quiere decir es que si se satisface esa condición, entonces podemos construir la solución por variación de constantes. Este es un teorema que enuncia una condición suficiente. No está enunciando que también sea necesaria. Es decir, que si no se satisface esta condición, entonces no
se puede utilizar el método de variación de constantes. Eso no es lo que se está diciendo que es suficiente. Es otro teorema demostrar que sea necesaria. Es el teorema converso de este, desde el punto de vista lógico. Bien, voy a explicar ahora, porque eso es muy interesante, qué es lo que significa toda esta parafernalia de los sistemas integrables. Bien, entonces, vamos a poner aquí definición. Definición, esta es la definición 5. Definición 5. Decimos que un sistema de ecuaciones diferenciales hamiltoniano es completamente integrable si y solo si existen, bueno, es esa misma, la 3, nomás la estoy reiterando, existen n integrales en involución. ¿Qué significa eso de involución? Vamos a explicarlo por partes. Primero eso, involución. Las integrales del movimiento son funciones de este estilo, de las coordenadas y de los momentos, tales que las igualamos a una constante. Esa es la constante. Desde que i vale 1 hasta n, aunque estoy diciendo que es ahí hasta donde corre. Y bueno, esas son las integrales en involución. Vamos a involución, ¿qué significa? Involución significa que su corchete de Poisson, que el corchete de Poisson entre ellas es nulo. Nulo. Corchete de Poisson, ¿qué significa? Lo voy a escribir aquí. El corchete de Poisson, muy sencillo, el más simple de todos. Bueno, ahí está. Este es el corchete de Poisson. Uno puede escoger el signo que le pone aquí. Bueno, ahí está. Ese es el corchete de Poisson. Esto es lo que significa que estén en involución, que su corchete de Poisson entre sí sea nulo. ¿Qué significa la condición de regularidad? La condición de regularidad significa que el jacobiano de estas cosas, y voy a ponerlo aquí de manera explícita, con respecto a las que yo lo quiero resolver, voy a imponer esto, sea diferente de 0. Todos sabemos que cuando imponemos esta condición de regularidad del jacobiano, ya vimos qué significan las dos se van a utilizar para demostrar un teorema fundamental, un teorema que demuestra Whittaker aquí en este libro, un teorema que demuestra Whittaker y que nos va a mostrar que un sistema integrable, que un sistema así definido, un sistema integrable, es uno tal en el que existe una transformación canónica. Es decir, dada la definición de sistema integrable, entonces existe una transformación canónica a un sistema trivial. Vamos a explicar qué quiere decir eso. Ya tenemos nuestras condiciones de regularidad. De las condiciones de regularidad, aquí sí lo voy a poner, miren, de 2, la condición de regularidad 2, se sigue que yo puedo escribir los momentos canónicos de esta manera y los voy a escribir así. Aquí estas son las constantes a las que estaban igualados los integrales del movimiento. De esa condición yo puedo escribirlo así. De la condición de integrabilidad, de la condición de involución, yo puedo escribir esto de la siguiente manera. El corchete de Poisson de esto, simplemente de esta función, el corchete de Poisson de esta función es también está en involución. ¿Por qué? Bueno, pues porque estoy redefiniendo la función esta para escribirla simplemente así, que es lo que me permite la condición de regularidad. La condición de regularidad me permite encontrar esto así, pero pues sigue estando en involución. O sea, simplemente en lugar de que la escriba de la manera como la tenía antes, la puedo escribir de esta manera, gracias a los teoremas de las funciones implícitas, y por lo tanto también este está en involución. ¿Y qué pasa cuando está en involución? Bueno, si está en involución, pueden hacer el cálculo. Bueno, vamos a hacer el cálculo muy sencillo.
vamos a hacer, ponemos aquí esto, ponemos aquí los corchetes de Poisson, no le voy a poner K, le voy a poner L, los corchetes de Poisson, FI, aquí con respecto de PL, aquí PK, FK, con respecto de QL, menos la parcial de P esto, con respecto de QL, la parcial de PK menos FK con respecto de PL. Hacemos las operaciones, miren, este PL y QL se hace una delta y L. Este, por supuesto, no depende de las P's, por lo tanto es 0. Este de aquí, este es 0, pero este de acá no lo es. Aquí nos queda un menos. La parcial de FK con respecto de QL. Menos, acá, nuevamente, se va, pero pues nos va a quedar de F de I con respecto de QL multiplicado por delta de KL. Un delta de Kronecker. Hacemos las sumas, entonces sumamos L, entonces me va a quedar aquí I, y acá donde estaba L me va a quedar K, entonces es FI entre QK menos FK entre QI igual a 0. Esa condición que he obtenido me dice de inmediato, nada más para que vean a dónde nos lleva esto, esa condición me dice de inmediato que esta forma diferencial es exacta, se puede escribir de esta manera. Me falta la parte del hamiltoniano, pero en realidad esto se puede escribir directamente, como lo demuestra Whittaker, de esta manera, donde estas son las constantes arbitrarias obtenidas pues por diferenciación de esta cosa con respecto de alfa i. Y eso nos indica que tenemos una transformación de contacto que se satisface la ecuación de Hamilton-Jacobi y que estamos dentro de las condiciones que se establecieron en los videos previos, como la condición de la ecuación de Hamilton-Jacobi para resolver el sistema. Entonces, que un sistema sea completamente integrable, inmediatamente nos dice que existe una transformación canónica. Y con esa transformación canónica, nosotros somos capaces de de demostrar el teorema por variación de constantes. Continuaremos. Gracias.